Los invitamos a tomar asiento. Muy buenas tardes a todos y todas. El señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabeza en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el acto de asunción en el cargo de la designada Ministra de Economía, Silvina Batakis. Se encuentran presentes el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, señores gobernadores, el señor Jefe de Gabinete de Ministros y señores ministros y ministras del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales, legisladoras, legisladores, autoridades de la Confederación General del Trabajo y demás representantes gremiales y también representantes del sector empresarial. En el inicio de este acto daremos lectura al decreto de designación. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 362 de 2022, fechado en la ciudad de Buenos Aires en el día de hoy. El mismo reza, visto el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, el Presidente de la Nación Argentina decreta: desígnase en el cargo de Ministra de Economía a la licenciada Silvina Aida Batakis. Artículo 2 de forma. Firmado Juan Luis Mansur, Jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Ángel Fernández, Presidente de la Nación. A continuación, el señor Escribano General del Gobierno de la Nación, Carlos Víctor Gaitán, dará lectura al acta de juramento. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 4 días del mes de julio del año 2022, siendo las 17:35 horas, yo, el Escribano General de Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, y se presenta la licenciada Silvina Aida Batakis, designada Ministra de Economía por decreto de fecha de hoy, a quien el señor Presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ella dependa. Leo al señor Presidente de la Nación y a la señora Ministra nombrada, quienes firman ante mí, doy fe. La designada Ministra de Economía. Licenciada Silvina Aida Batakis, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Economía para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación os revelarán. Firman el acta la señora Ministra de Economía, Silvina Batakis, lo hace a continuación el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Firma finalmente el señor Escribano General de Gobierno, Carlos Gaitán. De este modo ha quedado en funciones la señora Ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis. Agradecemos a todos y todas por habernos acompañado. Estamos atentos por si podemos escuchar las primeras palabras ya en función de Silvina Batakis como Ministra de Economía, como veíamos recién, acaba de asumir formalmente. Vamos a volver, mientras tanto, a lo que Nazarena Lomagno nos introducía, cómo se supone que es esta era Batakis, Nazarena. Bueno, vamos a empezar en principio, Feli, a repasar algunos datos biográficos de la flamante Ministra de Economía, que vamos a empezar a ver a sus 53 años, entonces asume
asume en el Ministerio de Economía. Será entonces la segunda ministra, con A, la segunda ministra mujer, ¿sí? Luego de la primera, Felisa Micheli, también en la gestión kirchnerista. Mirá que hemos tenido muchos ministros, Sí. pero solo 2 mujeres, increíble. 2 mujeres, bueno, para pensarlo, porque Sí. no ha sido, digamos, no es la única mujer dentro de toda la totalidad de los ministerios, pero siempre los más importantes son ocupados por hombres. Secretaria de Provincias también dentro del Ministerio de la Nación desde diciembre de 2019 hasta hoy, ¿no? Y acá radica este puesto, en este puesto radica la importancia de su relación con las provincias, Claro. ¿sí? Y su conocimiento de las necesidades, demandas, la situación económica que están viviendo varias provincias. Junto a Guado de Pedro han hecho un extenso recorrido, ¿sí? Sobre todo atiende mucho las demandas respecto de la distribución de la coparticipación, algo que le ha llevado a debatir mucho, sobre todo con el debate que se ha generado con la coparticipación Sí. de Cava, ¿no? Por eso hay un acompañamiento por parte de los Sí. gobernadores que están conformes con esta Totalmente, designación. intendentes varios también. Y por último, o el cargo más conocido tuvo que ver con ser ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2011 a diciembre de 2015. Claro, cuando Scioli se candidatea como presidente, la quería llevar, ¿no?, a Batakis como ministra de Economía. Bueno, con cierto de ley, finalmente lo terminó consiguiendo. Algunos datos académicos: hizo un máster en Economía en la Universidad de Nueva York, doctoranda en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes y licenciada en la Universidad Nacional de La Plata, al igual que Martín Guzmán, bueno, Sí. exministro de Economía ahora. Bueno, es de Río Grande, Tierra del Fuego, decíamos. Es tiene... patagónica, mirá. ¿Cómo? De la Patagonia. De la Patagonia, tal cual, fueguina. Tiene 53 años y si querés podemos seguir repasando Sí, dale. otros datos de Silvina Aida Batakis que tienen que ver tal vez más con cómo piensa, no sé si podemos Su seguir viendo. posicionamiento político, digamos. Claro, algunas cuestiones de su posicionamiento político. Tenemos los textuales que hemos recolectado a raíz de diversas entrevistas. ¿Podemos empezar a verlos? Acá está, mira, no hay pobreza digna, es pobreza y hay que combatirla. Se combate con un Estado que planifica e interviene y con una sociedad que lo imponga como meta social, Feli. Este es el tuit Bueno, es fijado. toda una definición, claro. Totalmente, que tiene en su cuenta de Twitter y que ya nos sirve para comenzar a delinear su perfil político. En enero de 2016, esto aludiendo a la situación de las provincias, Sí. en forma arbitraria e inconstitucional, así lo definió, Sí. el gobierno de Mauricio Macri modificó el sistema de transferencias del gobierno nacional a las provincias. Esto lo dijo el 12 de mayo de este año. Recordemos que estamos recolectando diversos textuales de Batakis para comenzar paulatinamente a construir un perfil. Después, Bien. obviamente, nos basaremos en sus declaraciones actuales. Y esto, por último, muy importante, el control de precios va a funcionar. Queremos garantizar la rentabilidad de los empresarios, ¿sí? 28 de octubre de 2021, cuando se negociaba justamente un programa para poder morigerar los precios de, sobre todo, los alimentos y productos esenciales en góndolas. Bueno, Batakis apoyaba con contundencia este programa. Ella es de un tinte más heterodoxo, ¿sí? Algo que estaba reclamando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habla de la intervención estatal, habla de los acuerdos de precios, habla de la situación de las provincias. Bueno, algunas prioridades que ha estado exhibiendo en público la flamante ministra de Economía y que veremos de qué manera las aplica o no ahora que tiene que llevar adelante un plan económico. Gracias, Nazarena. Lo más... Cito de lo que acabas de subrayar, gobierno y economía, gracias por acompañarnos, Rogelio. Al contrario. Gobierno o economía, o es un tándem. En este, si uno imagina un cable circense y uno tiene que hacer equilibrio entre política y economía y el objetivo final. Contanos. Bueno, la economía es política. La economía es una relación entre las personas, es la forma que nos apropiamos de los elementos que nos brinda la naturaleza. O sea, la economía es esencialmente política. Y más en un país como el nuestro, donde no solamente la estructura, sino también hacia las relaciones con el exterior. Nosotros tenemos una deuda externa que ha sido un condicionante casi perpetuo desde 1824 de la Baring Brothers y Rivadavia. Entonces, las relaciones económicas son relaciones sociales y son también relaciones políticas. Creo que son las dos cosas. Creo que debe ser un cambio de gobierno, pero sí seguro que es un cambio en la política económica. ¿Por cómo se entiende que Guzmán diga que él era exitoso y en medio de su éxito el tipo se va?
Y porque la visión de éxito de él es una visión desde afuera. Él trabajó en una economía que se subordinaba a los intereses extranjeros y no la de acá, las empresas multinacionales. ¿Quiénes fueron los que le fue bien durante la gestión de no solamente de Martín Guzmán, porque Martín Guzmán era el ministro, pero formaba todo un equipo? Matías Culfas, el presidente del Banco Central, la FIP, todos formaban un equipo donde a los que les fuere bien es una minoría que no pasa a ser más del 1 o 2% de la población. Y el resto sobrevivía como podía. Acá Silvina garantiza otro acuerdo social, porque Silvina Bataki, perdón, la actual ministra, representa a los sectores pequeños y medianos productores, ha sido siempre ligado al mercado interno y estos son los sectores que va a diferenciar. Acá hay una diferencia muy clara entre aquellos que tienen un modelo extractivista, agropecuario, exportador y aquellos que defienden el mercado interno. Si no hubiera estado Silvina Bataki, cualquiera de los otros nombres que recién decía acá mi jefa en la radio, es que es verdad, que cualquier otro de los hubieran sido hombres, pero han sido devaluacionistas, hubieran devaluado nuestra moneda un 30%, porque ellos creen, como ven la economía desde el punto de vista financiero, no de la economía real, que nosotros necesitamos una devaluación. Y de manual de economía. ¿Cómo puede ser un país que tiene acumulado? No puedo tomar diciembre porque son 20 días, pero desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de mayo del 2022 tenemos un superávit comercial de 31.000 millones de dólares. Eso es mucha plata en cualquier lugar del mundo. Claro. Y tenemos que evaluar, ¿para qué? ¿Para seguir teniendo mayor superávit comercial? No, tenemos el superávit comercial, pero no hay política económica que haga que ese superávit comercial se mantenga como reserva internacional del Banco Central. Ahora, Horacio, hay un cambio de nombres. Entra Silvina Bataki, pero el entorno, digamos, los otros nombres siguen siendo lo mismo, el presidente sigue siendo el mismo, y hasta acá dicen que el programa económico sigue siendo lo mismo. También. Digo, ¿cuántos obstáculos va a encontrar Silvina por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por cómo está dada la cuestión económica y por cómo está dada también la cuestión política? Es cierto que la economía despojada de la política o de la empatía o la sensibilidad social es una tecnocracia, podríamos decir, no esto de gobernar mirando el Excel, que es lo que los argentinos han votado en contra, no quieren. Totalmente de acuerdo. Claro, ella dijo que va a cumplir con los pagos al Fondo Monetario Internacional, pero eso no significa que va a cumplir con los condicionamientos. La diferencia abismal que existe con Martín Guzmán, que Martín Guzmán imponía los condicionamientos del fondo como si fuera una política propia. Claro. Y acá ella no, ella dice, bueno, vamos a cumplir. Ahora, te digo, para ser directo, la manera que ella tiene para poder cubrir los vencimientos de capital, nosotros podemos pagar los intereses, lo que no podemos pagar es el capital al Fondo Monetario Internacional que vence prácticamente cada trimestre. La forma que tenemos nosotros es recuperando impositivamente, porque lo pagamos con los impuestos nuestros, claro. Nosotros compramos dólares con los impuestos nuestros. Entonces, lo que va a hacer seguramente Silvina Bataki y todo su equipo va a ser, por ejemplo, lo de la renta extraordinaria. La renta extraordinaria va a ser una forma de que los sectores más beneficiados, esos sectores que se beneficiaron hasta ahora, contribuyan al erario público y no que lo paguemos nosotros aumentando el IVA o devaluando nuestra moneda para comprar dólares que lo compre el Estado. Que lo paguen los que lo pueden pagar, que son los que tienen manifiesta capacidad contributiva para hacerlo. Y tienen la forma, porque el proyecto mismo está diciendo, aquellos que tienen una renta extraordinaria. ¿Quién tuvo una renta extraordinaria? Los sectores que tienen agrocomerciales, acopiadores de granos, claro, de carne o petróleo. Discúlpame que te interrumpa, pero si uno no puede tampoco sacar la renta extraordinaria, también es cierto que hay un lobby empresarial muy fuerte para que eso se detenga, ¿no? La renta extraordinaria, la intervención de Vicentín y muchos otros proyectos grandes que no se han podido llevar a cabo, puede ser también responsabilidad del gobierno, pero también hay un lobby empresarial detrás muy fuerte. Entonces, ¿cuál es el perfil político que tiene que tener Silvina Bataki para hacer frente a estas medidas y llevarlas a cabo? Por ejemplo, en control de precios. Pero primeramente decirlo. Lo que no se hizo hasta acá fue lo que acaba de decir tan simplemente, ¿verdad? Pero nadie lo dice. O sea, ningún funcionario te dice, mira, el problema que tenemos nosotros es que los sectores que se han favorecido, que se han enriquecido con esta política, no quieren hacer contribución al erario público. Es más, ellos pasan como si fueran víctimas de la política de que no se hacía nunca de los impuestos. Y es mentira, la presión tributaria sobre los sectores mayores ingresos es mucho menor que sobre mí, que soy un docente universitario. Yo no tengo capacidad de ahorro, la quinta parte de mi ingreso lo pago en impuestos. Bueno, ellos no. Ellos pagan mínimamente. Si vos ves cuánto pagan de impuestos a los bienes personales, o por ejemplo impuesto inmobiliario rural, el impuesto inmobiliario rural en todo el país es el 0,4% del Producto Bruto Interno. Esos sectores, lo que va a hacer Silvina Bataki va a ser poner blanco sobre negro. Es decir, señores, miren, acá este es un país, es una sociedad y un contrato social, pero para que rinde este contrato social, nosotros necesitamos que los sectores beneficiados por esta política económica contribuyan al erario público. Pero acá hay un tema. Tiene espalda política, porque una cosa es el suspiro hondo
el presidente recién tomándole juramento. Otra es quien la sugirió, que según las fuentes habría sido la vicepresidenta o el entorno de la vicepresidenta. Algunos dicen que fue Pese también, no sé si es relevante ahora quién la sugirió. Pero digo, vos podés arremeter, pero tenés espalda política, una cosa es jurar. ¿Tenés juego como para jugártela y hasta el final? No sé. Hay un sector social que no ha sido contemplado. Hay 4 millones de votos que recibió este gobierno y que perdió en las elecciones del año pasado. Sí. Entonces, este sector social, si se ve convocado con una política, ¿cómo hizo Néstor Kirchner? Néstor Kirchner empezó con menos votos. Horacio, déjame que te consulte algo que me parece que todo el mundo está con la expectativa. ¿Qué puede pasar mañana con el dólar? Digo porque se genera mucho pánico con esto. Y seguro que los sectores que se beneficiaron hasta ahora van a tratar de seguir lucrando con esta política especulativa. Te digo un montón de gracias. Al contrario, gracias. Nos ayudás a pensar en voz alta. Buenas tardes. Bueno, veo muchas caras conocidas. La verdad les agradezco a todos y a todas que estén por acá. ¿Cómo estás? Bueno, por supuesto sé que hay mucha expectativa. Nosotros hoy mantuvimos una reunión con el presidente a la mañana, ahora a la tarde, y la verdad es que estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Nosotros queremos, desde el inicio de esta gestión de gobierno, tener una mirada que realmente sea federal, que incluya a todos y todas las argentinas en todas las partes de nuestro país, y hacerlo además es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento. Esa va a ser la tarea en la cual yo voy a estar abocada, y es también lo que me pidió el presidente. Así que esos son básicamente los 3 ejes con los que vamos a arrancar, que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y, por supuesto, en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Creo que ese es el camino y bueno, esa es la tarea que me encomendó el presidente. También agradecerle, por supuesto, a la señora vicepresidenta, a Daniel Scioli, a Guado de Pedro, con quien estuve trabajando hasta este momento, por la enorme oportunidad también que me dio para recorrer todo el país y pensar y planificar esa Argentina del desarrollo que todos queremos. Y, por supuesto, a todos los gobernadores e intendentes que se acercaron y todos los que me mandaron muchos saludos, así que la verdad que muy agradecida, contenta, y seguramente en otra oportunidad nos vamos a poder encontrar y vamos a poder charlar mano a mano. Muchas gracias. Pero economista toda la vida. Siempre nos ayudaste a pensar en líos parecidos. Alguien comprometido políticamente, además economista. Decime, ¿quién es la señora Batakis? ¿Quién es? Bueno, es una mujer con bastante experiencia en materia de gestión. Fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Y te diría que en los últimos años básicamente estuvo trabajando en la relación con las provincias, ¿no? Trabajaba desde el Ministerio del Interior. Yo te diría que es alguien que tiene un muy buen vínculo con toda la red de gobernadores, digamos. Me parece que ese es el lugar específico en el que se está, más allá de otros tiempos más pretéritos donde tuvo otras participaciones, pero concretamente hoy la ubicaría allí. Y ese es un punto, me parece, fundamental para entender lo que está pasando, porque por ahí con la agenda porteñocentrista se pierde un poco, pero se conformó una liga de gobernadores que tienen reclamos muy serios, y entre esos reclamos es también que el ajuste del Fondo Monetario Internacional no recaiga sobre las arcas de las provincias. Es que la última recomendación del fondo, en el marco de algo que hay que reconocer y que a veces
parece difícil hablarlo, entonces se dicen cosas genéricas como mantener el acuerdo, que es un acuerdo viejo, nació viejo, porque ya cuando nació la guerra Rusia-Ucrania lo pasó al costado. El centro del ajuste del gasto previsto para el acuerdo con el fondo, para cumplir las metas, era la reducción de los subsidios energéticos. Hecho pensado con precios internacionales de la energía muy distantes de los actuales. Sí, consecuentemente, hoy, bajar los subsidios se transforma en algo muy difícil de realizar. Consecuencia, viene el fondo y ¿qué dice? El fondo sí reconoce que cambiaron las cosas. ¿Y qué te dice? Bueno, como esto está difícil, usted tiene que reducirle, digamos, las transferencias a las provincias, reducirle las transferencias a las universidades, tiene que bajar el gasto en obra pública. Bueno, las viejas recetas del Fondo Monetario de alguna manera Internacional. me parece que ellos revisan. Bueno, claro. Nosotros también tenemos que revisar para poder hacer política en la Argentina, ¿no? Claudio, recién Batakis decía de manera textual, nos parece importante como prioridad económica mantener el programa económico. Uno podría pensar que implícitamente está diciendo al Fondo Monetario Internacional no le vamos a hacer frente desde el lugar que vos lo estás planteando. ¿Te parece que se puede pensar así? ¿Se puede esperar algún movimiento radical de Silvina Batakis? Hay que esperar las definiciones reales. Me parece que los discursos a esta altura del partido tienen más que ver con lo que hay que decir en un marco muy complejo. Hay que decir acá que la verdad que el ministro Guzmán, el ex ministro Guzmán, el ministro saliente, más allá de los autoelogios que hace sobre él en su renuncia, no ha contribuido demasiado en la manera de renunciar. Se va en el marco de una corrida cambiaria sobre la base de condiciones construidas por su política económica, en donde la lógica hubiera sido que hubiera terminado la situación y no que produjera un hecho como el que produjo, que de hecho en la práctica está contribuyendo a un salto cambiario. Esto es lo que está produciendo el ministro que dijo que venía a tranquilizar a la Argentina y nos deja una tasa de inflación del 70%, tranquilizados estamos, nos deja un riesgo país de 2.500 puntos, nos deja una canasta familiar de 190.000 pesos para salarios promedio que están en 70.000 pesos, ni un hogar con 2 salarios formales llega a fin de mes. Digo, me parece que no tranquilizó nada y encima se va, da un portazo, se lleva a los secretarios, deja vacío el ministerio, deja en banda al presidente de la Nación en una coyuntura en donde lo que se está pagando es el precio de no haber fortalecido las cuentas públicas. ¿Por qué se fue el sábado, Guzmán? Guzmán se fue porque, digamos, la coyuntura, ministro que huye sirve para otra batalla, y en realidad huyó en el marco de una corrida cambiaria. Eso es lo que hizo. Esa es la lectura. ¿No es más, política que económica? ¿Es más política o económica la explicación? No, ¿cómo va a ser solamente política? Digo, acá obviamente siempre hay política y suponer que no hay política sería vivir en el paraíso, pero lo cierto es que no se puede reemplazar la fortaleza fiscal por un mecanismo abusivo de endeudamiento en pesos, que obviamente es más razonable que el endeudamiento en dólares, pero que no es neutral. ¿Quiénes son los que les prestan pesos al Estado argentino? Es el establishment financiero local, son los actores más importantes del poder económico en la Argentina, son los que piden el acuerdo con el fondo, son ellos. Por lo tanto, en realidad nos dejó como rehenes del fondo después de una deuda que era absolutamente impugnable y que negoció muy mal, y nos deja como rehenes del establishment financiero. En ese contexto, digamos, el Estado fue debilitado por la gestión de Guzmán. Para un inocente podría pensarse que Guzmán es el fondo. Ha sido funcional absolutamente al fondo. Bueno, yo no sé si no eso olvidemos que hubo un acuerdo que fue aprobado por el Congreso, no fue solo Guzmán, ¿no? Bueno, y que fue fue aprobado por un Congreso centralmente con los votos de Juntos para el Cambio. Ustedes comentaban bien, la reacción de los mercados, es decir, del poder, frente a el nombramiento de Batakis, es cuestionarla. Sí, claro. Esta es la reacción. Al ministro Guzmán lo defendían. Y en realidad
digamos, el acuerdo con el fondo lo votaron centralmente con los votos de Juntos Ella por el tiró una Cambio. punta igual, habló nuestra prioridad. Sí creo que hay que subsanar el déficit fiscal. Lo primero que dijo, solvencia fiscal. Claro, pero la solvencia fiscal es absolutamente... A ver, digamos, acá hay exenciones, subsidios y carga tributaria que revisar. ¿Pero para qué? Para una intervención fiscal progresiva, para que paguen los multimillonarios y para captar rentas donde corresponde y financiar lo que debe ser Ahí va. financiado. Gracias, Claudio. Un diálogo entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta. Yo hablé con todos los gobernadores, hablé con muchos referentes de nuestro espacio político y la aceptación es unánime. La verdad que ya hemos tenido momentos en donde la economía quiso estar encima de la política y no nos fue bien. Así que la política siempre tiene que estar manejando la economía como cualquier otra de las políticas. Pragmática, de sentido común, productivista, desarrollista, con una gran conexión con los problemas económicos de la vida cotidiana de una familia hasta una gran empresa. Los economistas nos equivocamos y tenemos que hablar con mayor claridad y explicarle a la gente en qué invierte el Estado y por qué invierte el Estado. Invertimos porque queremos desarrollo, porque queremos que nuestros hijos el día de mañana estén bien educados y sean buenos trabajadores de dentro de 30, 40 años. Es un cuadrazo, Batakis. O sea, es lo mejor que nos podría haber pasado en este contexto. Hay momentos en donde hay desequilibrio fiscal y uno tampoco tiene que preocuparse tanto por eso, ¿sí? Sino que tiene que resolver los problemas de la gente y en algún otro momento del ciclo volver a tener ese equilibrio fiscal. Estamos atravesando un momento muy difícil como argentino y ojalá que pueda torcer este rumbo de dificultades que tenemos los argentinos, una inflación llegando del 60 al 80%. Argentina hace años que no puede resolver, que ha buscado distintos elementos para resolver el tema de la inflación y nosotros necesitamos resolverlo pero con una mirada de mediano y largo plazo y que por supuesto no enfríe la economía, así que nosotros siempre estemos pensando en el Estado hacia los más vulnerables, así que más lo necesitan y siempre generando empleo. Silvina Batakis es una gran persona, una gran compañera, una gran técnica. Digo, yo tengo mucho aprecio personal y me causa gracia porque la sugerí toda esta tarde en distintos lugares. Nosotros creemos en un estado de bienestar y para tener un estado de bienestar y tener como objetivo la equidad social, como un objetivo deseable de toda la sociedad, necesitamos financiarlo. ¿Esto cómo se financia? Con un sistema tributario. Pero este sistema tributario también tiene que tener como objetivo lograr progresividad. Y esto quiere decir que quienes más tienen que pagar. Es una gran economista, muy sensible, muy sensata y además muy feminista y muy defensora de las cuestiones ambientales y de género. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Economía para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación os lo demandan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí arrancamos, poquitos minutos después del fútbol, por supuesto, en la Argentina. Una noche casi en continuidad con lo que venimos trabajando todo este fin de semana y ya la asunción de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, cuyo atributo más importante a esta hora, ya ha dado algunas definiciones que vamos a compartir la ministra Silvina Batakis, es que es una ministra de consenso político. Y frente a la situación que está viviendo el Frente de Todos, el gobierno, en términos de matices, de diferencias, etcétera, conocidos públicamente, su mayor atributo, insistimos, tiene que ver con haber surgido de un acuerdo político y la gran expectativa, además de los primeros lineamientos y sobre todo las primeras medidas que toma en función de lo que ha declarado en las últimas horas, en los últimos minutos, tiene que ver con si el Frente de Todos logra generar un espacio institucional para dirimir de aquí en adelante esas diferencias que por supuesto persisten y son lógicas dentro de un frente tan heterogéneo. Es político y no económico el conflicto, la crisis, lo decíamos ayer, e incluso lo que dijo hoy la flamante ministra tiene que ver con eso, tiene que ver con comprender que sin un acuerdo y sin la posibilidad de tomar las riendas de la economía, con el aval de todo el Frente de Todos, no hay manera de salir de esta situación que por supuesto afecta a cualquier argentino o argentina
de a pie. Pero en la Casa de Gobierno, en Casa Rosada, hoy habló, luego de la jura, Silvina Batakis. Fue muy breve lo que le dijo a los periodistas acreditados, pero tenemos parte de lo que se podría decir son los 3 lineamientos de la actual ministra de Economía. Estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Nosotros queremos, desde el inicio de esta gestión de gobierno, tener una mirada que realmente sea federal, que incluya a todos y todas las argentinas en todas las partes de nuestro país, y hacerlo además es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento. Esa va a ser la tarea en la cual yo voy a estar abocada y es también lo que me pidió el presidente. Así que esos son básicamente los 3 ejes con los que vamos a arrancar, que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y, por supuesto, en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Estamos ya con Agustín Rossi, se encuentra en el estudio de Desiguales, titular de la Agencia Federal de Inteligencia, de la AFI, con quien vamos a hablar, por supuesto, de la implicancia, como decía, política de todo esto. Ahora, que la ministra de Economía, minutos después de jurar, baje y diga, yo creo en el equilibrio fiscal, y lo dijo más de una vez, pero yo creo, convencida de esa situación, es un mensaje, incluso para dentro del frente. Otros 2 ejes que se pueden destacar de lo que dijo: más exportaciones para aumentar reservas. Nada que no lo hayamos escuchado en otro momento a Martín Guzmán. Sí, correcto. Ahora lo vamos a analizar con Nico Fiorentino, con Flor Barragán, y en un rato también va a estar en el Living de Desiguales Carlos Heller para la mirada más económica de todo esto. Pero claro, la ministra, frente a la demostración de canibalismo económico de algunos sectores que atentan no contra el gobierno, sino contra el pueblo argentino, que hemos visto en las últimas horas respecto de, por ejemplo, el dólar ilegal y demás, está claro que la ministra va a hacer, no va a avisar lo que va a hacer, porque si no genera otro tipo de especulaciones. La ministra ratifica la línea de trabajo que venía sosteniendo. Habló después en un canal colega de mayor coordinación dentro de distintas áreas de trabajo económico del propio gobierno. Habló de cuidar el dólar, pero utilizarlo muy finamente en función del desarrollo productivo, y habló también del equilibrio fiscal. Pero claro, aquí se pueden conseguir de distintas maneras equilibrio fiscal, digamos, ¿no? O recortás el gasto o generás más ingresos. Y si generás más ingresos, ¿a quién se lo vas a buscar? Y en el muy buen informe de nuestra producción queda claro que Silvina Batakis cree que quien más tiene que poner. Todo esto se va a ir viendo en la cancha. La pregunta es si con esto alcanza, si es un cambio de nombre. Y en realidad, más allá del cambio de nombre, que está claro, la procedencia política, el devenir político de Silvina Batakis no es el mismo de Martín Guzmán, pero sí con el acompañamiento político, con el acuerdo político que genera el nombre de Silvina Batakis, con eso alcanza de aquí en adelante para, bueno, llegar a lo que me decían hace un rato, llegar a octubre. ¿Por qué octubre? Octubre es cuando bajaría la demanda energética por el cambio de clima y entonces se aliviaría un poco la cuenta dólar. Pero sobre todo esto, por supuesto, hay que esperar un recorrido importante de la propia ministra e, insisto, observar si efectivamente a partir de ahora y a partir del diálogo retomado entre el presidente y la vicepresidenta se abre una instancia nueva de institucionalización de las diferencias políticas del Frente de Todos. Vamos a la mesa con nuestros compañeros y hoy están Nicolás Fiorentino, Florencia Barragán. Te quiero decir que el que te dijo, la persona con la que hablaste, te dio la información de que hay que llegar a octubre, ya lo había spoileado Flor Barragán cuando hizo que pese era Team Verano. ¿Vos te acordás, no? Sí. Esa carátula que teníamos de pese Team Verano diciendo vamos, que llegue el momento de la musculosa, del short y las ojotas porque esto no da para más, es exactamente eso, Flor. Así es, sí, para que quede más gráfico y no empezar con los dólares y todo, que la gente entienda.
team verano para ayudar a la macroeconomía. Claro. No tanto porque si te gusta el verano o el invierno, sino que ayudas a la economía. Para que no llegue a gastar tantos dólares en traer... Claro, Por eso, así es. team verano. Sí, por eso ese era el chiste. A partir de ahora, Caruso, team verano vos también. Todes, team verano. Todes. Sí, porque nos conviene. Bueno, a ver, arrancamos por lo político, picamos un poquito en lo económico y nos vamos a charlar con Agustín Rossi. ¿Nico? Sí, a ver, me parece que habló la ministra de continuidad del programa económico y habló de déficit fiscal. Si vos asumís un día... De equilibrio fiscal. De equilibrio fiscal, sí. Habló de continuidad, básicamente. Sí. Si vos asumís un día en el que te comiste una corrida sin Wall Street abierto, me parece que es lo más razonable del mundo. No va a decir voy a subir las retenciones 10 puntos y voy a establecer... Tampoco te lo va a avisar. Y tampoco, no debería hacerlo. Bueno, pero eso que mencionás me parece bien con respecto a la frase que dijo sobre el valor del dólar. Dice, me parece que está bien, de todas maneras, ni hoy, ni mañana, ni pasado son días muy... normales, si se quiere, ¿no? Como diciendo, bueno, son días especiales. Hoy te puedo decir que el valor del dólar está bien. Entiendo que va de la mano de esto, ¿no? De no tirar una bomba. No, está claro que no podría hacerlo y además tiene una dificultad de base que es... Está claro que todos estamos familiarizados con la palabra oxigenación cuando pensás en gobierno o en un gabinete. Sí. Me parece que de ninguna manera en términos peyorativos, porque valoro personalmente su capacidad técnica y su capacidad política también, me parece que cuando uno piensa o pensaba en la oxigenación del gobierno o del gabinete, no pensaba en cambiar a Martín Guzmán por Silvina Batakis. Me parece que podemos coincidir en que no es que o ganás oxígeno para 5 minutos. Una expectativa el fin de semana de grandes cambios. Sí, se hablaba de volumen político del nuevo ministro de Economía. Bueno, pero por ahí el volumen político, se lo vamos a preguntar a Agustín Rossi, el volumen político lo da la charla de Alberto con Cristina, quizás, ¿no? Claro, tendríamos que saber qué salió. Bueno, o está claro lo que se habló. Perdón, o no. No está claro. Hubo una, o sea, está claro que acordaron que la ministra sea Silvina Batakis. ¿Pero acordaron qué cambios en la economía hay que hacer? Bueno, yo reitero, por ahí está bien que no sepamos qué hablaron un presidente con una vicepresidenta. Sí. Debería alguna vez quedar alguna charla de esas en privado, está ¿no? Muy bien. Sí, está muy bien, obvio que está bien. Pero a lo que voy es que recién también en la entrevista que dio en C5N, no lo dijo taxativamente, pero sugirió lo de revisar las metas con el FMI. Y ahí sí podría aparecer una diferencia muy concreta con Martín Guzmán. A Martín Guzmán el FMI casi que le ofreció revisar las metas definitivas del año 2022 y él dijo, como lo acortó, dijo, no, vayamos viendo las metas trimestrales, pero las anuales no las toquemos. ¿Por qué? Porque consideraba que ese era su mensaje al mercado, era ese. Mire, yo, muchachos, no me voy a mover de este cuadradito. Este cuadradito es el acuerdo con el FMI. Bueno, me parece que el punto para Silvina Batakis, más allá de otro tipo de medidas que pueda tomar, es si se va a mover dentro de ese cuadradito o si va a intentar que sea un poco más flexible. ¿Flor? Sí, me quedo con una frase que dijo la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. La leo textual. Dijo, hay que llegar al equilibrio fiscal con la gente adentro. ¿Qué veo de esa frase? A Martín Guzmán y a Máximo Kirchner. Máximo Kirchner siempre repite, la gente adentro, equilibrio fiscal, una frase de Martín Guzmán. Es decir, es una continuidad, pero con consenso político. Ahora, ya también adelantó algunas medidas que se vienen. Segmentación de tarifas. Se mantiene. Habló de convocatoria a empresarios para definir el tema de la inflación y vamos a tener que ver qué pasa con el Fondo Monetario Internacional. Dijo, mañana a la mañana me voy a estar comunicando, pero habrá que ver efectivamente qué pasa con las metas. Bien, quiero, en línea con lo que decía Lucila, se me vino ahora a la mente, ¿no? No está mal que no sepamos que hablaron un presidente y una vicepresidenta. Los tiempos, quedó claro este fin de semana más que nunca, los tiempos del periodismo no son los tiempos de la política. Y muchas veces se dirimen, bueno, y de hecho primeras apariciones se dan en el estudio de televisión cuando en realidad deberían seguir o recuperar la agenda de la propia política, que los medios vayamos por detrás. No al revés, porque eso suele generar mucha volatilidad, ¿no? Eso igual no es responsabilidad de los medios de comunicación ni de los periodistas, es de la política, sino de quienes dan la información o de quienes van habilitando hipótesis cuando por ahí ni siquiera se sabe efectivamente. De hecho ocurrió con el encuentro que hoy, entiendo, no tuvo lugar entre Alberto Fernández y la vicepresidenta. Un encuentro que lo daban por confirmado, después no, después sí, después no. Pero pasó lo mismo con la conferencia de ayer, ¿no? Pasan otras cosas, ¿no? Yo vi el fin de semana como cita de autoridad alguien que cambiaba dólares en Florida. No, hoy por la mañana. Como cita de autoridad alguien que cambiaba un arbolito. Y sí, como cita de autoridad. Vos después lo pones lo contraponés con el presidente del Banco Central y bueno, no todo da lo mismo, digamos, ¿no?
Flor, los 3 ejes que veíamos recién, ¿vos considerás que, digo, los dejó bien en claros hoy Silvina Batakis? Sí, por un lado, si bien habló en Casa Rosada con algunos periodistas, después dio una entrevista, realmente el mercado, los empresarios están esperando mayores definiciones. Es decir, los 3 ejes que estamos viendo en pantalla muestran un poco el plan a nivel muy general, que es esto del equilibrio fiscal. Ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? En las cuentas públicas habló de solvencia del Estado, habló de acumular reservas, el FMI mantener el programa, eso también le pidió Alberto Fernández. En cuanto a la producción, habló de mayores exportaciones y más empleo. No vemos nada novedoso versus lo que ya venía, lo cual habla de esto, volvemos a lo mismo, de continuidad, pero lo cierto es que en el mercado están esperando definiciones para calmar un poco lo que está pasando. Bien. Creo que ya podemos ir al living, sí, no sé. nos vamos al living. No, aquello de qué calma el mercado y qué calma la gente. Ah, esa fue muy ¿no? bien, ¿no? Una respuesta de Aaron King de ayer, Sí, ¿no? estuvo muy, pero muy bien. Recordemos lo que dijo. Al mercado lo calma solamente un economista de derecha que sabe en qué recetas aplica y que les gusta lo que aplica y no alguien que por ahí no está tan alineado con el libre Así mercado. Y bueno. Sí, pero una política haga lo fuerte que uno también quiere. puede calmar Sí, el claro. mercado. Ojalá. El mercado, estamos hablando de algo que lo tocas acá y no hay Es como mercado, la gente, digamos, ¿no? ¿no? Claro. Pero tienen nombres propios, ¿no? Tienen Ya lo nombres hemos hablado propios. mucho, sí. El mercado ayer aspiraba a lo mismo que, según tengo entendido yo, aspiraba la mayoría de los gobernadores, que era que asuma el control económico del gobierno, para decirlo de manera sencilla, Sergio Massa y su equipo. Bueno, vamos a enriquecer la charla con Agustín Rossi, Vamos. si les parece, nos Sí. vamos al living. ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas anda? gracias por la invitación. Yo me imagino un dirigente político de tanta trayectoria, de tanto fuste, nos escucha conversar sobre estas cosas a periodistas que hacemos todo esto en la comunidad de un estudio y por dentro se ríe un poco, ¿no? No. Se puede decir. Por ¿eh? afuera No se hay- ríe. no hay problema. No. Siempre está buena la reflexión, digamos, ¿no? La verdad que es un momento de mucho debate, de mucha incertidumbre. Así que me parece que está bueno escucharlos. ¿Cuál es el dato político más importante hoy lunes? El Después- consenso que se logró a partir de la designación de Silvina Batakis, ¿no? Yo creo que se abrió una ventana de oportunidad, lo que aparece como una crisis, porque ciertamente la renuncia de Martín Guzmán era impensada, al menos yo estuve sorprendido. ¿Cómo te agarró? Digo, Sorprendido, ¿viste el es tuit? más. ¿Te mandaba alguien? No, que vi el tuit y creí que era una fake. Claro. Digamos, no, eso fue lo que pasó, digamos, ¿no? Y supongo yo que al presidente le debe haber pasado algo similar, en otros términos, digamos, ¿no? Pero sí, claramente era impensado, ¿no? Así que desde esa situación que generó esa tensión que vivimos el fin de semana, me parece que el presidente sale muy bien. Sale con una candidata, hoy ya ministra de Economía, que era su propuesta, que la vicepresidenta brinda el consenso para la misma, que todos los gobernadores, inclusive gobernadores opositores, hablan elogiosamente de la decisión, y entonces me parece que el dato distintivo que hoy tiene Silvina Batakis como ministra de Economía es fundamentalmente el consenso que se ha generado hacia el interior del Frente de Todos. Y obviamente que para nosotros que veníamos con niveles de tensiones muy altas, basta recordar los discursos de Alberto y de Cristina el viernes y el sábado, haber encontrado o haber recuperado este nivel de diálogo de nuestros dos principales dirigentes y haber generado una decisión en un lugar tan sensible como el Ministerio de Economía, que generó tanto consenso, nos hace pensar que los próximos meses van a ser meses de menos tensiones o de poder gobernar y gestionar con mayores niveles de consenso y de tranquilidad, ¿no? Ahora, pienso en esto de quienes fueron ingresando después de la asunción en 2019 a conformar el gabinete. Pienso en usted mismo, en la AFI, en Daniel Scioli últimamente, en Soria reemplazando a Lozardo. Los que ingresan en el después, ¿son ministros o dirigentes de consenso? A mí me parece que cada uno ingresa en un momento determinado y cada uno llega con su historia, ¿no? Con su historia política y con su historia personal. A veces llegan al gobierno técnicos muy prestigiados o académicos muy reconocidos y está muy bien.
y a veces llegamos dirigentes políticos con una trayectoria y con una historia que también genera otra cantidad de cosas hacia el interior del gobierno. En el caso de Batakis, a todo lo que dijimos recién, uno puede decir, bueno, es una dirigente política con una enorme formación técnica del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es un peronismo muy importante, el peronismo más importante de todo el país, que fue durante 4 años ministra de Daniel Scioli. Entonces, bueno, se van conformando una cantidad de situaciones que permiten generar lo que se generó hoy. Hoy, además de los gobernadores, estaban la representación del movimiento obrero, estaban la representación de las organizaciones sociales. Bueno, yo creo que salimos de una situación que podría haber derivado en una crisis muy bien, ¿no? De todas maneras apareció la crisis porque fue la respuesta de los mercados hoy, que genera esta cosa de lo que yo creo que no dimensionó Martín Guzmán, ¿no? Que lo que podía llegar a generar su renuncia no planificada, ¿no? Y eso ¿Faltó responsabilidad en la renuncia? No sé si de falta de responsabilidad, digamos. No diría eso porque creo que es un tipo muy responsable. Yo lo he acompañado y lo he apoyado permanentemente en toda su gestión. Diría no dimensionar lo que podía generar una renuncia de estas características. Fíjense, hasta generar esta enorme contradicción, que Martín se pasó 2 años y medio diciendo que quería desestresar a la economía, tranquilizar la economía, genera su renuncia el día más intranquilo, si se puede decir, de la economía argentina desde lo que había pasado en las PASO de Macri en el 2019, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, la vida sigue, la política sigue. Yo creo que todo esto se va a ir acomodando, todo lo que pasó hoy, sobre todo el tipo de cambio paralelo, el dólar blue se va a ir acomodando. Hoy no hubo casi operaciones, la brecha entre el dólar compra y el dólar venta del blue era enorme y que no existía, y supongo yo que en los próximos días se va a ir normalizando y se va a ir tranquilizando claramente la economía en Argentina. Ahora, no sé si pudo hablar con el presidente sobre esto, pero siendo el ministro zen, como se lo mencionaba en su momento, por su tono al hablar y demás, ¿una acción como esta fue en caliente luego de una respuesta que no obtuvo de Alberto Fernández? Lo primero que hay que dejar de decir es que no es que Martín Guzmán fue un ministro sin poder, al contrario. Tuvo el poder para acordar con el fondo, tuvo el poder para acordar con los acreedores bajo legislación extranjera, tuvo el poder para acordar con los acreedores bajo legislación nacional. Tuvo el poder, por ejemplo, para la semana pasada, poder revertir lo que era una corrida cambiaria, de encontrar el financiamiento en pesos que necesitaba el Estado, que el Banco Central vuelva a recuperar reservas y terminar el semestre cumpliendo las metas que había planteado con el Fondo Monetario Internacional. Había tensiones con el área energética, ya la sabemos. Lo que a mí me genera incertidumbre es: no sucedió ningún hecho nuevo la semana pasada como para que provocase la renuncia. Los hechos a los cuales hace alusión venían existiendo. Bueno, y uno a veces tiene que gestionar como le toca, no como uno cree o como uno desea, digamos, ¿no? A veces también es cierto, yo en eso también digo que llega momentos que hay una cuestión personal y que uno siente que lo que dio es todo lo que pudo dar y que ya no puede seguir sosteniendo una cuestión de esta característica. En todo caso, si tenía tomada la decisión de la renuncia, me parece que hubiese podido o se hubiese podido planificar una transición mucho más ordenada que no nos genere este lunes que tuvimos, digamos, ¿no? Nico. Agustín, como víctima del pluriempleo, te entrevisté esta mañana y decías algo así como que considerabas que a partir del consenso en la nominación de Silvina Batakis, al menos en el corto plazo, las críticas de Cristina en sus discursos deberían aplacarse o bajar un poco. Ahora, ¿nos consta que el acuerdo se extiende más allá de un nombre? Es decir, ¿se acordaron políticas? Porque tengo el temor de que estemos tal vez sobrevalorando lo que se acordó en esa conversación. Bueno, no es un nombre cualquiera y no es un cargo cualquiera, digamos, no acordaron sobre un cargo menor en la estructura de gobierno. Es la ministra de Economía, es un lugar muy sensible.
Y creo que la valoración hay que hacerlo partiendo de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de los discursos del viernes y del discurso del sábado. Entonces me parece a mí que es muy potente en términos políticos y en términos, y en términos de gestión, ¿no? Poder gestionar no solamente la economía, la totalidad del gobierno, sin el nivel de tensiones, no digo que hayan desaparecido las diferencias, pero sin el nivel de tensiones que existían en los últimos 4 meses, 5 meses, bueno, me parece que claramente pone al gobierno y pone a la gestión de economía en un lugar distinto. Y hacia el interior del Frente de Todos es un suspiro de alivio, digamos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a transitar el camino de lo que queda desde otro lugar. Suspiro de alivio para nosotros los dirigentes, te imaginás para los militantes, están todos contentos. Claro. Todos nuestros militantes que sufrían cada vez que había una tensión o una escalada de la tensión, hoy están todos para ratificar ese alivio, Agustín. diciendo, bueno, porque además, vamos a ser sinceros también, en la posibilidad de gestionar adecuadamente la gestión política del Frente de Todos, donde vuelvo a decir, no estoy diciendo que desaparezcan las diferencias, pero sí que ese nivel de tensión en el cual se había llegado desaparezca o se quede reducido a su mínima expresión, nos pone en una mirada distinta y en un lugar distinto pensando en el desafío electoral del 2023. Agustín, es cierto lo que vos decís, que si vos tomás el punto de partida, básicamente, si tomás el punto de partida y estudiás lo que pasó ayer, si una papa hervida tiene gusto asado, digamos, porque la diferencia es muy grande. Ni una cebolla no te quieren, ni te cuento. No, lo que digo es que si no hay un acuerdo que se extienda, por ejemplo, qué se hace con el déficit fiscal, qué se hace con el salario básico universal, qué se hace con el acuerdo con el FMI, por ahí, bueno, por ahí es cortoplacista. Vamos a poner las cosas. Ustedes mismos decían en el informe, la ministra ya ha empezado a decir cosas. Ha dicho que la cuestión del déficit fiscal no era una cuestión menor para ella, que tener alivio fiscal, o no sé la palabra equilibrio fiscal, la palabra exacta que tocó, le dio una ponderación, dijo 2 o 3 cosas. Dijo, la acumulación de reservas es importante, aumentar los niveles de exportación también es importante. Fueron las 3 cosas que dijo a la salida de su asunción en la Casa Rosada. Después aparecen otros temas. Yo digo, yo desde febrero de este año, o más, desde febrero de este año que vengo planteando el ingreso básico universal. Lo hablé con el presidente cuando no era funcionario, lo hablé con el ministro de Economía, con Martín Guzmán en ese momento. ¿Y qué te respondió Guzmán? Yo lo noté receptivo. Bueno, Juan Grabois nos dijo acá mismo que él habló con Martín Guzmán sobre eso y que estaba de acuerdo, pero que había que reestructurar un par de cosas. Lo noté receptivo, digamos, ¿no? Lo noté como que era una cosa que, no me dijo la vamos a implementar, pero que era algo a estudiar, un tema que era para estudiar, que era un tema para analizar, pero tampoco digo eso es piramidal desde el punto de vista de una política económica. Yo creo que es necesario, creo que el gobierno debería tomar la decisión política en un tema como el ingreso básico universal y después ver los alcances y el monto. No, y cómo se financia, porque eso implica decisiones económicas. Pero por eso digo, si vos tomás la decisión política, después ves los alcances y el monto, porque también podés hacer una cosa escalonada. Es decir, miren, este año me da para un ingreso básico universal para este entorno de edad y con este monto, y lo haces así y vas en función de cruzar una cantidad de matrices, es decir, bueno, porque ¿de dónde sale el ingreso básico universal a mi criterio? Sale de ver que vos creces el 10,3%, pero la indigencia se te mueve un céntimo, digamos, ¿no? Entonces, claramente los niveles de pobreza y los niveles de indigencia bajan a menor velocidad que los niveles de crecimiento económico. Entonces, hay que generar algo en ese lugar, como hace 10 años atrás fue cuando Cristina, o un poco más, diseñó la asignación universal por hijo. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Bueno, claramente que hay que hacer una ingeniería económica, hay que ver cuántos son los ingresos, hay que ver en dónde se gastan los ingresos. Yo creo que en este tema hay que meter la discusión de los subsidios. Si a mí me dicen, tengo que cerrar los ojos y digo sí o no, subsidios energéticos o ingreso
ingreso básico universal, digo, bueno, en términos generales me quedo más con esta opción, digo, entonces veamos cómo es que claramente esa ecuación, y después podés pensar alternativa, podés decir, bueno, yo a esta política voy a afectar este porcentaje de los ingresos o este porcentaje del PBI, buscás anclarla en lo que te parezca, que no me afecte el otro desarrollo de las políticas, y en función de esto voy este año a alcanzar a este porcentaje. Digo, si podés alcanzar a todos de entrada y demás, pero me parece que por eso digo, y estoy hablando, estoy pensando mientras hablo, digamos, no es que lo tenga diseñado, por eso digo que lo que hay que hacer es tomar la decisión política. Después de que tomar la decisión política, ves cómo lo financiás, ves cuál es el alcance y cuál es el monto. En ese orden, primero la decisión política y después ves cómo. Yo creo que sí. Yo creo que hay que tomar la decisión política. Estamos hablando, a ver, de lo que fue el bono, ¿no? De 18.000 pesos, de 10.000 pesos. De eso estamos hablando. No estamos hablando, por eso yo, por más que ahí tengo, cuando lo charlaba con Juan Graboy, él decía salario, yo decía ingreso. Digo, no hay que asociarlo al salario, digamos, no al salario que gana un trabajador. Estamos hablando de un ingreso mínimo de subsistencia, sí, claro. Si se quiere. Entonces, en eso es lo que estoy pensando, estoy pensando yo. Pero vuelvo a decir, tampoco pongamos a la ministra, que tiene una cantidad de desafíos, con este tema ahora, digamos, ¿no? Primero veamos cuáles son. Que llegue a sentarse al escritorio. Claro, ¿no? digamos, ¿no? Porque si no también ponemos una cantidad de vuelta a los desafíos. tiempos del periodismo y los tiempos, o del debate público y los tiempos de la política, ¿no? Flor. Sí, quería consultarle a Agustín, dado que es una persona que conoce muy bien la política. Vos decías, la crisis se transformó en oportunidad. Mi duda es, haber estado 28 horas sin ministro de Economía en un país como Argentina, ¿no debería haber salido con mayor oxigenación? Digo, solo hubo un cambio, nada más y nada menos que en el Ministerio de Economía, sí, pero no hubo ningún otro cambio de ministerio, no cambiaron otros ministros, que se sabe que Cristina Kirchner, que es alguien muy importante en la coalición, no quiere, caso Claudio Moroni, caso Miguel Ángel Pese en el Banco Central, no hubo ninguna política anunciada, digo, ¿no faltó más para aprovechar esa crisis? Bueno, me parece que el presidente tiene un estilo de toma de decisiones y resolvió el tema que tenía que resolver. El tema que tenía que resolver es que el sábado a la tarde se enteró que se había quedado sin ministro de Economía. Entonces resolvió eso. A mí me parece que hizo bien, porque si tenés un problema que no es menor, que es que tenés que definir un ministro de Economía, encontraste una ministra, como en el caso de Silvina, que logra el consenso conjunto de la población, la verdad es que yo no sé si mover otras piezas te favorecen o no. Digamos, no, me parece que lo que dijo, bueno, esto es lo que tenemos que resolver, resolvió esto. Y después, obviamente, que sobre Cristina, no sé qué es lo que piensa sobre Moroni o sobre Pese, pero supongamos que piensa lo que vos decís, ahí el presidente no piensa lo mismo sobre Moroni y sobre Pese. Piensa que son buenos funcionarios. Y yo personalmente creo que en el caso del Banco Central, en este momento, generar una modificación en el Banco Central generaría más incertidumbre. Entonces, salvo que vengas en el Banco Central y pongas a alguien que le guste al mercado, digamos, ¿no? Y bueno, y, Agustín, que no es el caso de Pese, digamos. ¿Por qué crees que Alberto no pudo frenar eso? Digo, decirle, pará, Martín, sos uno de mis ministros de mayor confianza, te vengo sosteniendo hace 2 años, esperame, no sé, 48 horas. ¿Por qué no pudo frenar eso? Por decisión de Guzmán. Porque claramente, si te dicen, te llaman y te dicen voy a renunciar y no te avisan que lo vas a poner en las redes sociales, o te avisan aunque te que vas a poner en las redes sociales, claramente fue una decisión Nadie escribe 7 páginas de Martín. en 15 Por minutos. eso yo digo que es entendible cuando uno trata de comprender, en el sentido de ponerse en el lugar de otro, de que sentís un nivel de cansancio, que crees que ya lo que diste lo diste, y todo eso tiene que ver desde vos.
Ahora, lo que no dimensionó seguramente Martín Guzmán era el efecto que podía generar hacia el interior de la coalición y sobre todo hacia el presidente, que como vos bien decías, ha sido su principal sostenedor y ha jugado gran parte de su caudal, de su poder político en el sostenimiento de Martín y de su política, porque estaba convencido que era lo mejor, inclusive cuanto más arreciaban las críticas para con él, y no dimensionó lo que podía generar en la economía. Y eso es contradictorio con lo que dije antes. Alguien que nos estuvo diciendo que venía a tranquilizar la economía, genera un hecho que te genera este lunes que tuvimos. Hasta en su carta de renuncia lo dijo, bueno, ¿no? Es entonces, lo que venía a hacer. Entonces sí, me sin parece duda. que Sí. en realidad lo que si tenía tomada ya la decisión, si consideraba que su etapa estaba concluida, lo que tendría que haber planteado es decirle, mire presidente, voy a renunciar, dígame usted cuándo y cómo. Claro, ¿Qué es lo que obvio. tiene que hacer un dirigente político que se siente parte de un colectivo y no cuando yo quiera? Agustín, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. En una línea, ya está Carlos Heller para charlar del aspecto más económico de todo esto. ¿Cuál es la mayor virtud política de Carlos Heller? Y le aviso, le vamos a preguntar lo mismo a él de Agustín Rossi. ¿Cuál es su mayor virtud política? No, bueno, tiene varias virtudes. Tiene un partido político. En primer lugar, un partido político que funciona, que tiene su Partido congreso, Solidario. que tiene cuadros políticos. Nosotros tenemos una relación y un trabajo conjunto muy intenso desde hace muchos años en la provincia, en la provincia de Santa Fe. Ese en primer lugar. En segundo lugar, es un dirigente político que con capacidad económica y con capacidad de gestión económica financiera, porque estar como presidente del banco, entonces que encontrar del Banco Credit Corp, encontrar y combinar esas tres cuestiones son más que importantes. Y en tercer lugar, la verdad que en algún momento habrá que dimensionar adecuadamente lo que significa en la Argentina tener un banco cooperativo en un sistema como el sistema financiero, que es un sistema en donde las reglas de juego muchas veces no existen, digamos, ¿no? Entonces hacer una experiencia cooperativa, y yo creo que eso en gran parte, él no se lo atribuye, pero en gran parte es bajo la presidencia de Carlos. Gracias, Agustín, por haber venido. Muchas Gracias. Bueno, nos vamos a Nico Fiorentino. Nico, ¿quién ganó, quién perdió en lo que ha ocurrido este fin de semana? Vamos a hacer algo que nos gusta mucho a los periodistas, que es evaluar la tarea de otros. En este caso, vamos a hablar de, podemos decir, los tres grandes socios del Frente de Todos y los tres grandes protagonistas del fin de semana. Estamos hablando claramente del presidente, de la vicepresidenta y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ahí pueden ver que marcamos al presidente Alberto Fernández como con una flechita para abajo, como que no salió, no robó un empate. Podemos decir, el fin de semana, ¿cuáles son las razones? Bueno, la principal es que hizo lo que no quería hacer, que era volver a abrirle la puerta en la toma de decisiones a la vicepresidenta. En términos reales, en términos políticos, hay algo de claudicación ahí. Ahora, dicho esto, también hay que decir que si vos evaluás el estado de poder en el que estaba, el aislamiento en la Quinta de Olivos con un grupo muy chiquito de personas, si vos evaluás que tenías a un espacios gruesos de la política que eran su sostén, como la CGT, como los gobernadores, alejándose de su figura y yendo a orbitar en torno al Instituto Patria, que así todo resistió dos cosas. Resistió el cambio generalizado del gabinete que no quería hacer, y logró una ministra de consenso con la vicepresidenta y no que la vicepresidenta le ponga a un ministro. Entonces, entiendo yo que, ni hablar de que empieza el fin de semana con la renuncia del ministro de Economía sin aviso previo, digo, en todo ese contexto, es porque lo mencionamos así. ¿Por qué creemos que Cristina está en una situación de empate? Porque logró sacar a Martín Guzmán en primer lugar, porque se abre una expectativa de, yo no creo que un giro radical, lo acaba de hablar Silvina Batakis, sí. No esperemos un giro radical,
un cambio en el camino económico. Tampoco te lo va a avisar por televisión, ¿no? No, está bien que no lo haga, digo, pero por lo menos no está dando esos mensajes en términos iniciales. Pero sí, ¿por qué decimos empate? Porque también ahora quedó la vicepresidenta también atada a los resultados de la economía. Al validar ella, la ministra de Economía, que algo que no ha hecho con Martín Guzmán, por ejemplo, ahora sí, cualquier cosa que haga Silvina Batakis la va a poder criticar, sí, la va a poder criticar porque lo puede hacer, porque arma una tribuna y lo hace, pero ya ahora con otro tipo de responsabilidades. Y nos queda el caso de Sergio Massa, que ¿cuántas veces le llenó el fin de semana? Entró como papa y salió como cura. Pues lo usaron todos los periodistas. Absolutamente todos. Sí, entró, estuvo todo el fin de semana moviéndose, abriendo la posibilidad de básicamente quedarse con el poder del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que pasaba también? La información que salía, que se venía un cambio en el gabinete y que Massa iba a quedar como un ministro superpoderoso, un jefe de gabinete superpoderoso, surgían de la oficina de Sergio Massa. Entonces, hay que tener cuidado de eso también y hay que tener cuidado cuando retuiteamos información. Gracias, Nico. Bueno, vamos a ir a la charla con Carlos Heller, pero antes, este informe que también pinta un poquito estos días en términos de lo que pasó, la tensión financiera que recién mencionaba también Agustín Rossi. Estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. Tenemos que hablar de un evento dentro de lo que es el mercado cambiario que genera cierta curiosidad, ¿no? Sí. El dólar blue, el dólar ilegal, aquel que siempre se ubicaba, yo te diría, varios centavos por encima de lo que era la cotización oficial y que en algún caso en la historia reciente llegó a duplicar el valor del dólar oficial, hoy está cotizando por debajo de lo que es esa marca. Revela que este mercado es absolutamente manipulado, que el precio es una decisión de unos pocos. Toda esta ola, esta corriente, digamos, especulativa, está jugando a favor de la propuesta de Mauricio Macri. Lo que le va a interesar a esta conducción del Banco Central, en coordinación con este Ministerio de Hacienda y Finanzas, es que el valor del peso se mantenga, que el poder adquisitivo del salario no se pierda y que la inflación efectivamente vaya bajando gradualmente. Lo que se conoce como inflación Congreso alcanzó el 4,8 en el último mes. Esto está pasando ahora en la habitual conferencia de prensa que se da allí. Los argentinos mayormente, de los más vulnerables, no compran dólares. La clase media, media baja, no compra dólares. Entonces, cuando uno piensa en ese mercado, es para un círculo muy chiquitito de gente. El dólar ilegal no sabemos cuánto mueve porque es ilegal. Las presunciones es que mueve algunos millones de dólares por día. El contado con liquidación, que es el mercado donde se compran dólares a través de los títulos, mueve 60 millones de dólares diarios. El mercado oficial de cambio mueve 1.000 millones de dólares diarios. Claro. Son dos mercados insignificantes. Cualquier maniobra especulativa en ambos mercados mueve los tipos de cambio, para arriba o para abajo. En un mercado muy chiquito puede haber quien decida, por ejemplo, salir a comprar para generar una suba de ese precio. Puede ocurrir perfectamente. ¿Está tranquilo o se está agachando para tomar impulso el dólar? No, por lo menos está tranquilo. Hoy en los primeros días está bajando un peso, 195 es el valor del dólar blue más bajo desde octubre. El dólar nos trae problemas, Rubén, contanos. Más problemas, un pesito más de problemas, 238 ya está el blue. El dólar ilegal es un mercado muy chiquitito que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, con la City, lo que se dice, pero es un mercado muy chiquitito y es ilegal, ¿sí? Nosotros, todos los precios que hoy recibe la economía, ya sea porque exportás o porque importás, se manejan al dólar oficial. Muy bien, buen resumen, que además incluía, por supuesto, definiciones de la actual ministra de Economía. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, sobre lo que haya dejado el informe, pero además, aún así chiquito, tiene capacidad de daño, ¿no? Sí, claro, Ese porque yo veía hoy, alguien ponía de vuelta en escena aquel discurso de Cristina en la Eurolact, cuando hablaba de qué proporción del poder manejan los gobiernos y qué proporción de poder manejan las corporaciones económicas, mediáticas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una cosa de la que no hay que olvidarse nunca, porque si no uno a veces pierde la noción. Aroskin decía anoche acá, ¿no? Sí, muy bien, Heller mirándonos. Sí, decía algo que es fundamental. Toda esa desconfianza tiene que ver con que no les gusta
ellos instalan eso. Si pones un tipo del mercado, todos están diciendo que es maravilloso, ahora sí, aplauden, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, siempre lo que está en juego es lo mismo. ¿Qué? Cómo se acumula y cómo se distribuye. Siempre. Entonces, ¿qué es el mercado? Porque el mercado, alguien piensa que es algo... El mercado son unos cuantos tipos operando, especulando, tratando de sacar ventaja. Ayer veía, hice zapping todo el día, que te imaginás que estaba... Ayer fue un día intenso, ¿no? Estábamos... Claro, en un canal había un panel de comentaristas, no sé qué, y una chica dice, una comentarista, tan malo de chica, dice, bueno, hoy es un día muy especial porque está cerrado, los bancos están cerrados, los mercados no operan, pero yo estuve hablando con los operadores de la calle Florida, los operadores de la calle Florida son los arbolitos, son los tipos que están cambio. Es decir, ¿cómo podés instalar ese tipo de cuestiones? Ayer la referencia del criptodólar. Claro. ¿Qué es el criptodólar? Y bueno, a lo del criptodólar habría que decirle que en noviembre el Bitcoin se cotizaba a $69.000 y este fin de semana estaba debajo de 20, 19. Así que muy bien no le fue a los que le creyeron e invirtieron. 69 en noviembre, 19 en este fin de semana. Ahora, Carlos, cuando... Pero de eso nadie habla, porque como esas son pérdidas de mercado... Pero se legitima como referencia para saber cómo está la cosa. Claro. Ahora, Carlos, cuando hoy se comparaba el discurso o las primeras palabras de Silvino Batakis diciendo, Sí. no hay mucha diferencia con Martín Guzmán, no plantea nada que uno diga, wow, esto viene a romper con algo, viene a dar vuelta una tortilla. En ese sentido, ¿vos creés que igual puede haber un cambio? Digo, que lo lleva adelante otra persona, ¿implica otro tipo de reacción? Sí, porque creo en la política como un factor fundamental. Y no es un hecho menor de que Guzmán había dividido las aguas, para decirlo de alguna manera, y Batakis lo ha logrado unificar. Es decir, el hecho de que detrás de esta nominación aparezcan las principales referencias del espacio político del que formamos parte, del Frente de Todos, es fundamental, porque la economía no es una ciencia matemática, es esencialmente una ciencia política. O sea que la dictadura eliminó el término de economía política en la facultad. La carrera de economía política y la dejaron de economía, porque le querían sustraer... O sea, ¿era licenciado en economía política el título? Claro, no sabía. Claro. Y quedó licenciado en economía. ¿Por qué? Y para sacarle el sentido de la política. La economía es una ciencia eminentemente política, porque no es matemática. Las cosas dependen de todas estas subjetividades, de relaciones de fuerza, de lo que pasa en el mundo cada vez más. ¿Cómo te podés sustraer de lo que sucede en el mundo? En la Argentina tenemos una tendencia a no tener en cuenta que, por ejemplo, los datos que te tira los organismos internacionales. Más allá de nuestra opinión sobre los organismos internacionales, tienen equipos de elaboración y de análisis muy grandes. Cuando vos ves que el Banco Mundial te pronostica a la baja la evolución del Producto Bruto Mundial, y cuando ves que te dicen que esto puede terminar en una hambruna descomunal a nivel global, imaginar que la Argentina está al margen de eso. No, claro. Y que todo Pero entonces, Carlos, a mí me queda una pregunta que le vamos a hacer después. La respuesta viene después del corte. Nunca se hizo esto en televisión. No, primera vez. Pero si las críticas eran profundamente políticas, de política económica, y no tanto de nombre propio, ¿cómo es que continuar con lo mismo no va a generar las mismas críticas del mismo sector? Lo charlamos cuando volvemos del corte, muy breve. Quédense allí, Un minuto y medio. Seguimos en Desiguales. Dale. Bueno, muy bien. Seguimos adelante, Juancho Agosto. La voy a hacer esa pregunta, Juancho, queda tranquilo. Seguimos adelante en Desiguales. Bueno, Carlos, quedó planteada la pregunta, un poco en sentido que le preguntaba Nico Fiorentino a Agustín Rossi. Está claro que hay un mayor consenso político y eso es un dato muy importante para el día lunes, después del fin de semana que se vivió. Ahora, si en el andar no hay una modificación en algo, no estamos hablando de 90 grados, pero si en algo no hay una modificación de política económica, ¿por qué no volverán a aparecer, y con los mismos resultados, por otra parte, por qué no volverá a aparecer esa crítica de ese sector tan puntual del Frente de Todos?
porque volvés a sacarle la importancia a la política y a los políticos y a los protagonistas y a las relaciones interpersonales, todo es así. Es decir, a veces nosotros tenemos la idea de, yo digo, de los próceres, ¿no? Entonces San Martín era un señor que estaba todo el día con la bandera acá puesta al hombro. No tenía emociones, no le pasaban cosas, no iba al baño, no le dolía la barriga, nada. Siempre estaba o en arriba del caballo o con la bandera. Y no, después resulta que los políticos y las políticas somos personas con sentimientos, con broncas, con errores. Pero ¿cómo resuelve eso la redistribución del ingreso? No. La redistribución del ingreso, y creo que lo que dijo Batakis hoy no tiene mayores diferencias con lo que ha venido diciendo Martín Guzmán, se apoya en que tenés que crear la riqueza necesaria. Ya con vos lo hemos discutido 200 millones de veces. Yo hoy escuché a Batakis decir lo mismo que decía Guzmán, crecer para después distribuir. Sí, claro. Y la sensación es que Cristina lo que dice es no, se crece distribuyendo. No, pero es dialéctico y dinámico. Es dialéctico y dinámico, porque yo te diría, también dijo Batakis que el déficit fiscal en determinadas circunstancias se puede utilizar como un cebador. Sí. Es decir, por eso digo, una cosa es cuando vos tenés una situación crónica, y además el déficit fiscal no es igual en todas las situaciones, porque también me estoy cansado de repetirlo, el déficit fiscal se resuelve o con endeudamiento o con emisión. Los países centrales lo resuelven con endeudamiento porque tienen la capacidad de endeudarse, se endeudan a centavos, sin costo prácticamente, porque nosotros somos además víctimas del famoso riesgo país, entonces tenemos sobretasa, nos pasa todo lo que nos pasa. Y la cuestión es que, porque Cristina le ha dado el ejemplo de la Unión Europea, yo también lo he dado muchas veces, la Unión Europea permite, no es que los países pueden tener permanentemente déficit fiscal, dice que en determinadas situaciones, para traccionar la economía, se puede utilizar el endeudamiento, el déficit, como una herramienta. Carlos, nos quedan 2 minutos, quiero que... 2 minutos. Pregunte, Flor, que tiene Me sumo con una pregunta. Si algo que no está de acuerdo la vicepresidente fue el acuerdo con el FMI, de hecho lo votó en contra Máximo Kirchner y ella no estuvo a favor. ¿Ese acuerdo sigue estando hoy en Argentina? ¿Debería renegociarse? Necesito una hora para contestar eso, no un minuto. Yo estuve a favor del acuerdo y dije que era el menos malo de los acuerdos posibles, no cambio de opinión. No hay buenos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El problema es que no teníamos que haber llegado a esa situación y tener esa deuda. Yo no creo que entrar en default y provocar una crisis por no tener un acuerdo sea mejor que un acuerdo que no nos termina de satisfacer. Creo que la Argentina logró una ventana de oportunidad pateando para el 2026 comenzar a pagarle al Fondo Monetario Internacional. Imagínate si estamos como estamos, si además hubiéramos tenido que pagar los 22.000 millones que vencían este año. Imagínatelo, para entender de lo que estamos hablando. El tema son los condicionamientos. El tema son los condicionamientos. ¿Cuáles condicionamientos? Crecimos el año pasado 10,3, vamos a crecer este año. Las metas que están. ¿Cómo? Las metas fijadas. No hay más tiempo. No es así. No es así. Las metas fiscales son de ir reduciendo este año un 0,6 del déficit con un objetivo principal que es el crecimiento. Y ¿sabés qué? Mirá cuánto creció la recaudación impositiva y vas a ver que se puede lograr reducir el déficit sin ajustar el gasto. Carlos, última pregunta. ¿Te gustaría una Batakis presidenta de Boca después de su paso por el Ministerio de Economía? No la estamos echando ya, pero... Ya la querés sacar. Pero nadie, asumió hace 2 horas. Nadie está para siempre. Bueno, es otra de las cosas que tenemos en común con Silvina. Por que eso digo. Los dos somos de Boca. Y yo creo que tiene ella mucho para hacer en esto. Y claro. Y después cuando termine con esa gestión, que se dedique a Boca. Ahora que piense en el país, que necesitamos que se dedique a eso. Muy bien. Gracias Carlos, por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Seguimos haciendo Desiguales. Adiós.